Buenos días, licenciada. A mi grupo le tocó exponer del tema de contabilidad del Código de Comercio. Está conformado por Cristian Pedro Mendoza Marca, mi persona, Alex Muni Cape Heiki, Alexei Muñoz Marín, Eric Paxi Keñayata, Omar Kenta Mamani, Enrique Vladimir Quispe Chipana, Oswaldo Quispe Mamani, Roberto Carlos Quispe Quispe y Rosa Isela Patti Quecaña. Va a empezar con la exposición el compañero Oswaldo Quispe Mamani. A continuación voy a hablar de los antecedentes. En la historia, los quechuas en su forma de contabilidad utilizaban hilos de diferentes colores llamados quipus, y los egipcios usaban piedras de color blanco y negro para diferenciar el debe y haber. Muchos años de investigación buscando un sistema donde pueda especificar las actividades comerciales a tal punto que Atenas implantó un libro denominado Manual. Después Roma modificó y usó los libros Adversaria y Codex. El tratadista Hércules Bidari nos dice qué es importante sobre los libros comerciales. Él nos dice, son como un espejo que refleja la situación del comercio, definiendo que el interés no es sólo el propietario principal en relación a terceros con los que maneja una constante acción de comercio. Continuando, voy a hablar sobre el artículo 36, obligación de llevar contabilidad. Este artículo nos dice, todo comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado los libros, documentos y correspondencia que los respalde. En pocas palabras, el artículo 36 lo que nos quiere decir es que toda empresa o todo comerciante debe llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza y debe mantener estos libros o estos documentos en muy buen estado como respaldo. ¿Sí? Continuando, voy a hablar sobre el artículo 37, clases del libro. El comerciante debe llevar obligatoriamente los siguientes libros: libro diario, libro mayor, libro de inventario y balance. Salvo que por ley se exige específicamente otros libros, podrá llevar además libros y registros que estimen conveniente para lograr mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control. Estos libros tendrán la calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, aunque podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de pruebas como los libros obligatorios. Libro diario. En este libro debe registrarse día por día y en orden progresivo las operaciones realizadas por la empresa o el comerciante. La finalidad es determinar de forma clara y precisa las cuentas deudoras y acreedoras, describiendo individualmente las operaciones. Sus importantes: la persona que interviene y los documentos que la respalden. Libro mayor. En este libro se trasladan las operaciones realizadas en el libro diario, pero con fecha, referencia e importes, deudores o acreedores de cada una de las cuentas afectadas. Con la operación
Su finalidad es mantener los saldos por cuentas individuales. Libro de inventario y balance. Este libro se abre con el inventario y balance inicial y según el ejercicio anual o semestral se podrá determinar un inventario final o un balance general. La finalidad de estos libros es conocer la situación del patrimonio y las utilidades obtenidas o las pérdidas sufridas durante el ejercicio de la actividad comercial. Continuando con la exposición, va a seguir el compañero Roberto Carlos Quispe. Artículo 38. Los comerciantes individuales que negocian por menor, es decir, los comerciantes minoristas, deben asegurarse la variedad de sus productos, cuya operación o ingresos por venta. Así pues, examinan cada semana qué productos se venden mejor o qué productos venden peor. Y la capital, que se encarga de la obtención de ganancias o intereses sobre su actividad económica empleando sus actividades comerciales, se refiere a los recursos que utilizan para generar valor. Esto, a través de la fabricación de otros bienes o servicios, o mediante la obtención de ganancias o utilidades sobre la tenencia o venta de valores, sin que afecte el alcance de la obligación que impone el artículo anterior, que ya explicó mi compañero, registrando diariamente un resumen de las compras y ventas al contado y un detalle de las que hagan al crédito, incluyendo los cobros y pagos realizados con ese motivo. Artículo 39. La contabilidad, es decir, la que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio y la situación económica financiera de una empresa u organización, tiene que ser llevada por contadores legalmente habilitados, a quienes se aplicarán las normas reglamentarias sobre responsabilidades, régimen de actuación, remuneración, es decir, la paga, la suma de dinero que se recibe periódicamente, y tiene que encargarse de guardar una reserva, que es algo que se cuida para que pueda ser utilizado en un futuro en caso de alguna contingencia que podría ocurrir, sin perjudicar al comerciante a quien el contador presta sus servicios. Continuando con la exposición, va a seguir mi compañero Omar Kenta. Artículo 40. Forma de presentación de los libros. Tienen que llevar los cuadernos de contabilidad encuadernados y foliados a un notario de fe pública. En el foliado de los documentos debe ir indicando nombre del propietario y tiene que tener su respectiva fecha, firmado por el notario, estampado en todas las hojas, cumpliendo los requisitos fiscales de un notario de fe pública. Son válidos los asientos y anotaciones que se efectúan por cualquier medio mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas que posteriormente deberán ser encuadernadas correlativamente para formar los libros obligatorios. En los años 70 no había un método seguro de hacer esto. Era mediante la máquina de escribir y demás, o a mano escrita. Ahí se podía ver a los profesionales ejercer su profesión más a gusto. Ahora no, lo puede hacer casi cualquier persona mediante de diferentes formas, como en Excel o Microsoft o algo así. Artículo 41. Idioma y moneda. Idioma. Deben ser efectuados obligatoriamente en idioma castellano, el idioma de Bolivia en sí. Moneda, expresando sus valores en moneda nacional, los bolivianos. Artículo 42. Prohibiciones. Alterar el orden progresivo de fechas, dejar espacio en blanco. Antes se creía que en los espacios en blanco se cometían actos o se agregaban cosas que no eran en sí, no estaban facturadas. Por eso no se puede dejar espacios en blanco ahora. Hacer interrelaciones
interlineaciones o superposiciones, efectuar raspaduras y tachaduras o imitadas en todo a partir de los asientos. No se puede tachar ni raspar, ya que está prohibido de alguna forma, porque no se puede cambiar. Generalmente cuando te equivocas algo en el cuaderno o algo, siempre lo tachas como si fuera un borrador, pero acá no se puede hacer eso. Tampoco se puede arrancar las hojas, tampoco se puede alterar el orden de la foliación. Artículo 43. Sanciones. La infracción de los dos artículos anteriores y sin perjuicio de la acción penal correspondiente hará que los libros que contengan dichas irregularidades carezcan de todo valor. En sí va a estar a favor al comerciante que los lleve. Gracias. Continuando con la exposición, va a continuar mi compañero Enrique Quispe. Artículo 44. Registro en los libros diario y mayor. En el libro diario se registrarán día por día y en el orden progresivo las operaciones realizadas por las empresas, de tal modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas deudoras y acreedoras, con una clara y precisa de tales operaciones y sus importes, con indicaciones de las personas que intervengan y los documentos que las respalden. De este libro se trasladarán al mayor en el mismo orden progresivo de fechas, las referencias e importes deudores o acreedores de cada una de las cuentas afectadas con la operación para mantener los saldos por cuentas individualizadas. Artículo 45. Concentración y anotación por periodos. Es válida, sin embargo, la anotación conjunta de los totales de las operaciones por periodos no superiores al mes, siempre que su detalle aparezca en otros libros o registros auxiliares de acuerdo con la naturaleza de la actividad de que se trate. En este caso se consideran parte integrante del diario. Continuando con la exposición, va a continuar el compañero Alex Muni. Artículo 46. Inventarios y balances. El libro de inventarios y balances se abrirá con el inventario y balances iniciales y según el ejercicio anual o semestral contendrá el inventario final y el balance general, incluyendo la cuenta de resultados. Estos estados financieros serán elaborados según la clase de actividades de que se trate con criterio contable uniforme que permita conocer de manera clara, concreta y feraz. El libro de inventarios va a hacer referencia al control. Por ejemplo, la mercadería que le hacemos por tarjetas Carrex, van a controlarse las entradas y salidas de mercadería en unidades valores, es decir, en costo. El libro de valores está dividido en dos estados financieros básicos: el balance general y estado de resultados. El balance general es un informe financiero contable que refleja la situación económica y financiera de una empresa en un momento determinado. El estado de situación financiera se estructurará a través de tres conceptos patrimoniales: el activo, el pasivo y el patrimonio neto, desarrollados cada uno de ellos en grupos de cuentas que representan los diferentes elementos penales. El estado de resultados, o también conocido como estado de resultados, estado de rendimiento económico o estado de pérdidas y ganancias, es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante su
periodo determinado. Ahora nos vamos pasando al artículo 47. Valoración de partidas del balance. Sin perjuicio de lo establecido por las leyes especiales, las partidas del balance se valoran cuando correspondan siguiendo criterios objetivos que garanticen los intereses sociales y de terceras de acuerdo con los principios que exige una ordenada y prudente gestión económica. Para valorarlos debemos seguir ciertos criterios, la utilización de los principios de contabilidad generalmente aceptados y normas de contabilidad. El principio de contabilidad generalmente aceptados, los principios son un conjunto de reglas y normas que sirven en guía contable para formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de una entidad. También sería lo mismo que normas de contabilidad, son reglas que debemos seguir y también cumpliendo de normas como política sería como normas contables, como política contables sería. Por ejemplo, el costo de la mercadería vamos a aplicar como el método de evaluación primeros en entrar y primeros en salir. También puede ser también el costo promedio ponderado. Eso sería todo. Gracias. Continuando con la exposición, va a seguir nuestro compañero Eric Pazzi. Artículo 48. Balance de bancos y entidades financieras y de seguros. Sin perjuicios de lo establecido en este capítulo, los bancos y otras entidades financieras o de crédito, así como las entidades de seguros, se sujetarán a las normas que sobre información, contabilidad y otros aspectos concomitantes establezca el respectivo órgano administrativo de fiscalización. Es decir, los bancos y otras entidades financieras o de créditos son seguras porque se sujetan a normas de información de contabilidad, donde establece el órgano administrativo de fiscalización. Artículo 49. Firmas y responsabilidades. El propio comerciante o sus representantes legales autorizados firmarán el balance del ejercicio y la cuenta de resultados conjuntamente con el profesional interviniente. En cuanto a la responsabilidad por la veracidad de los mismos, se estará a lo dispuesto por las normas legales aplicadas. Con esto queremos decir que el comerciante o sus representantes legales autorizados firmarán el balance del ejercicio y la cuenta de resultados conjuntamente con el profesional interviniente. Continuando con la exposición, va a empezar mi compañero Alexi Muñoz. Artículo 50. Plazo de elaboración y revisión de balances. Los comerciantes deben presentar el balance y demás estados financieros a las autoridades señaladas por ley y a los organismos de dirección y control internos, si los hay, en los plazos señalados por las respectivas disposiciones, bajo su propia responsabilidad o la de sus representantes legales autorizados. Además, en las sociedades por acciones, los síndicos pueden examinarlos en un plazo de 15 días para presentar un informe a la Junta. En el artículo mencionado hace referencia a que el comerciante debe presentar un balance. ¿Y qué es un balance? Un balance es el documento contable que indica la situación económica y financiera de una sociedad en un momento concreto. Este debe presentarse a los organismos señalados. Artículo 51. Archivo de correspondencia. El comerciante, al dirigir correspondencia en relación a sus negocios, debe dejar copia fiel de esta, utilizando cualquiera de los medios que asegure la exactitud y duración de la copia. Igualmente, conservará la correspondencia
que reciba en relación a sus actividades comerciales con anotación de la fecha de recepción, contestación o nota de no haberse dado respuesta. Señala que el individuo al dirigir correspondencia debe dejar una copia y asimismo conservar anotación de la correspondencia. Asimismo, conservará archivados y ordenados los documentos que respalden los asientos de sus libros de contabilidad, de manera que se facilite su verificación en cualquier momento. Si los libros están formados por hojas removibles o tarjetas, estas deberán ser numeradas y conservarse archivadas para su posterior encuadernación. Señala que debe conservarse los asientos en los libros de contabilidad. ¿Y qué es un asiento? El asiento es el conjunto de anotaciones diarios, para de esta forma viabilizar la encuadernación. Concluyendo con la exposición, va a continuar mi compañera Rosa Isela Patti. Artículo 52. Conservación de libros y papeles de comercio. Los libros y papeles a que se refiere el artículo anterior deberán conservarse cuanto menos por 5 años, contados desde el cierre de aquellos o desde la fecha del último asiento. Documentos o comprobante. Un comprobante de contabilidad es el documento que debe elaborarse previamente al registro de cualquier operación y en el cual se indicará el número, fecha, origen, descripción y cuantía de la operación, así como las cuentas efectuadas con el asiento. A cada comprobante se anexarán los documentos que se lo justifiquen, salvo que disposiciones especiales establezcan otro periodo para cierto tipo de documentos. Transcurrido este lapso podrán ser destruidos, previo al cumplimiento de las normas legales. Artículo 53. Obligación de mantener libros y papeles aún en caso de cese de actividades o muerte del comerciante. La obligación de conservar registros de contabilidad es aplicable aún en caso de cese de actividades comerciales, que no exime al comerciante el deber referido del artículo anterior y es aplicable en caso de muerte del comerciante, que es la obligación que recae sobre sus herederos. En caso de disolución, la sociedad serán sus liquidadores, los obligados a cumplir lo prevenido precedentemente. 1. Los títulos de la deuda pública nacional. 2. Los títulos de crédito de sociedades privadas garantizadas por la nación. Y 3. Los títulos emitidos por sociedades anónimas nacionales legalmente constituidas. Terminada esta parte, damos por concluido la exposición del tema de contabilidad del Código de Comercio. Muchas gracias por ver el video y buen día.